Buen día, soy la alumna Elsa Naomi Aguilar Segovia, soy estudiante de Derecho de séptimo semestre en el Instituto Comercial Bancarios y en esta ocasión les voy a hablar sobre el tema de divorcios entre mexicanos y extranjeros. Debemos tener en cuenta que para que haya un divorcio previamente debe haber un matrimonio. Bueno, ¿y qué es el matrimonio? Bueno, pues el matrimonio es la unión entre dos personas, la cual consiste en realizar una comunidad de vida donde ellos, ambos y más bien los dos, se reproduzcan, tengan respeto, igualdad y ayuda mutua, según con lo fundamentado en el Código Civil para el Distrito Federal. Cuando haya dicha unión de matrimonio entre estas dos personas y que una de estas sea extranjera y la otra mexicana, pues va a traer cosas a su favor. Una de estas sería que la Secretaría de Gobernación autorice la permanencia o la integración hacia el país, e incluso en esta cuestión igual sería que entre estas dos personas tengan hijos nacidos dentro del país, igual se le autorizaría, y esto sería totalmente legal de acuerdo con lo fundamentado en la Ley General de Población en el artículo 39. Ahora, enfocándonos más en nuestro tema central, debemos pensar qué es el divorcio. Entonces, el divorcio es, pues, la forma jurídica para disolver el matrimonio, es decir, todo lo contrario. Mediante una sentencia o de una autoridad judicial, pues compete que se declare disuelto el vínculo matrimonial, o sea que ya no existe nada legalmente entre estas dos personas, y al igual que el matrimonio trae consecuencias, pero totalmente distintas. Existen distintos tipos de divorcio. Está el divorcio voluntario, el divorcio necesario o casual y el divorcio por vía jurídica. Ok, una vez que se realicen estos matrimonios o en dado caso divorcios entre mexicanos y extranjeros, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Extranjeros. En cuestión de divorcio, pues se realizará dentro de los 30 días siguientes a su realización, y en cuestión de matrimonios, pues deberán exigir además la autorización de la Secretaría de Gobernación. Bueno, igual es importante mencionar y tener en cuenta que el divorcio entre una persona mexicana y un extranjero también lleva otro nombre. ¿Y cuál sería este? Pues el divorcio internacional. Bueno, ¿y a qué nos referimos con el divorcio internacional? Ya hemos hablado y mencionado que es cuando una persona mexicana o una extranjera pues rompen ese vínculo matrimonial. Pero en sí hay cuestiones en las que nos marca que realmente es un divorcio internacional, en las que podemos observar que es cuando uno o ambos cónyuges pues que residen en el país o no se encuentran en el país, pero pues están casados y uno es extranjero y uno es mexicano, y pues deciden divorciarse, deciden deshacer ese vínculo que existía pues en el matrimonio. Igual puede ser que los dos residan en el país extranjero, o incluso uno se encuentre en México y otro se encuentre fuera del país. Igual, esos serían pues divorcios internacionales, ya que ocupan tanto del país donde se encuentra, donde son de origen natural, naturalmente son de un origen, o sea, son mexicanos, por ejemplo, y y pues el otro pues es extranjero, fuera del país, o que uno que se haya ido, por ejemplo, a Sudáfrica a buscar pues nuevas oportunidades, y el otro se encuentra en Estados Unidos, es lo mismo, igual sería un divorcio internacional. Bueno, ahora que ya sabemos pues que las definiciones y los conceptos sobre qué es el divorcio, el matrimonio y todo eso, pues ahora debemos de hacernos la pregunta de qué debemos de hacer. Entonces, pues primeramente
debes tener tus papeles en orden. ¿Cuáles son esos papeles? Pues debemos contar con el acta de matrimonio y una copia certificada, así también como el acta de nacimiento en dado caso de que tengamos hijos, también de nuestros hijos, la copia certificada, en dado caso que las actas o los papeles de nuestros hijos estuvieran en otro idioma, así como la de nosotros, pues también debemos que ir y traducirlas al español, también certificarlas y apostillarlas en el documento y pues hacer, pues como antes ya le había mencionado, la traducción de estos mismos y acompañarlas en la demanda mediante los auxiliares de administración judicial de la justicia. También es importante que además de estas actas de nacimiento y la copia certificada del matrimonio y todo el rollo, pues es importante también que se expida y se otorgue pues un poder legal para que en esta ocasión pues haya alguien que pues los pleitos, las cobranzas y todo esto va a estar en una cláusula especial donde señale pues a estas personas que serán las facultadas para poder tramitar dicha solicitud de divorcio, ratificar y pues proceder a las respuestas y así como también que propongan pues propuestas para dicho convenio ante la autoridad, así como antes ya le habíamos mencionado pues que ellas escuchen el pleito, que hagan las cobranzas, en dado caso que haya pues pensión alimenticia, alimentos y cositas así. Ok, ahora 2 puntos importantes, pues uno de ellos sería que pues que ninguna autoridad judicial o administrativa pues dará trámite al divorcio o nulidad de matrimonio entre los extranjeros si no antes estas acompañen con la certificación pues de que ha sido expedida por la Secretaría de Gobernación de su legal residencia en el país y de sus condiciones y calidad migratoria que les permita realizar este acto. El segundo punto, pues, sería que los jueces o oficiales del registro civil o jueces en materia civil o de lo familiar, que es básicamente lo mismo, comunicarán a la Secretaría de Gobernación los cambios de estado civil de los extranjeros dentro de los 5 días siguientes de la fecha en la que se quede firme el acto, o sea, el divorcio, la sentencia o la resolución de que se trate, pues, una vez llevado a cabo estos 5 días, pues se presentan los documentos y todo. Y aquí tenemos un ejemplo de la dicha certificación que, pues, que te deben otorgar y que debes presentar. En este caso es una certificación entre una persona mexicana y una argentina. Ok, ahora hablaremos pues enfocándonos sobre la certificación y es así. Ok, la certificación, esta que ya habíamos hablado anteriormente hace unos minutitos, que se debe realizar ante la autoridad judicial o administrativa con respecto al divorcio o la nulidad del matrimonio, estará sujeta a las siguientes prevenciones. La primera sería que deberá solicitarse ante la autoridad migratoria y por escrito. Esto se realizará pues por el cónyuge extranjero cuando sea el actor en caso de juicio de divorcio es necesario o la nulidad de matrimonio. El otro caso sería que los cónyuges que sean extranjeros en el juicio de divorcio voluntario o administrativo, ellos serán pues quienes realizarán esto. Otra prevención que debemos tener en cuenta es que dicha certificación solo se expedirá para los extranjeros cuando el domicilio conyugal pues estuviese constituido en el territorio nacional o posean una calidad y características migratorias siguientes, o sea, no migrantes, inmigrantes e inmigrados. Es decir,
Podemos hablar sobre no migrantes cuando tienen una estancia temporal. Tradicionalmente los extranjeros que internan como no migrantes son turistas o visitantes. Quienes tienen la intención de erradicar o solicitar su cambio a inmigrantes, pues estos tienen intención pues de tener una estancia definitiva. En teoría pues internarse como inmigrantes, es decir, que tenga pues una estadía un poquito más permanente aquí en el país. Ya después, para adquirir los derechos de residencia definitiva, deben obtenerse de calidad de inmigrado. Los inmigrados pues tienen residencia ya definitiva en el país. Podemos tener en cuenta que algunas características migratorias dentro de calidad de no migrantes pues sería como un turista, un visitante, el Ministerio de Culto de asociación religiosos, aislados políticos, refugiados, estudiantes, visitantes distinguidos, visitantes locales o visitantes provisionales. Igual debemos tener en cuenta que dicha certificación pues se otorgará con una validez de 90 días a partir de su fecha pues de expedición. Igual no se requerirá la certificación que se requiere en el artículo pues en los casos en el que el mexicano o la mexicana sea el actor, tratándose de los juicios de divorcio necesario o de nulidad del matrimonio. Ok. Así como ya hablamos sobre las prevenciones que debemos pues tramitar para la certificación, ahora hablaremos sobre los requisitos que necesitamos tener en cuenta para tramitar la certificación ante la autoridad judicial o administrativa en cuestión del divorcio o la nulidad del matrimonio. En la primera opción tenemos pues el formato oficial sobre la solicitud de trámite migratorio debidamente pues con el estado firmado en original y en la copia. Luego tenemos pues en copias y original para el cortejo pues sería sobre el pasaporte. Debería encontrarse vigente del extranjero. También como copias y original del pago de los derechos correspondientes por el servicio pues migratorio solicitado y según previsto en la Ley Federal de los Derechos. Luego de esto tenemos pues el documento migratorio del interesado en original. Luego tenemos un escrito dirigido al Instituto Nacional Migratorio, obviamente firmado por el interesado, en el cual se solicite el certificado, debiéndose a indicar lo mismo. Tiene como objeto pues que el trámite de divorcio o bien el trámite de nulidad de matrimonio, y en caso de que pues el interesado realice el trámite a través de un apoderado o de un correspondiente legal, deberá acreditar tal carácter a favor otorgado por el extranjero, la copia de una identificación oficial. Nuevamente deben encontrarse vigentes y que contengan la fotografía y firma del apoderado o representante legal según corresponda. Todo debe estar vigente, firmado, con copias y originales. Entonces, en conclusión, ya sabemos pues qué es un divorcio, qué es un matrimonio, tipos de divorcio, enfocándonos un poquito más al tema que era divorcio entre mexicanos y extranjeros. Ya sabemos qué es un divorcio internacional, explicamos qué debo hacer, qué debo tener, qué documentos debo tener a mano para solicitar el dicho divorcio. No olvidemos el certificado, que es lo más esencial para pues tramitar este divorcio.
o nulidad de matrimonio, cómo solicitar esa certificación, qué pasa si nos divorciamos y somos extranjeros, cuánto tiempo, los plazos. Es importante mencionar que pues, los fundamentos que tenemos para todos estos asuntos se encuentran en la Constitución, en el artículo 1, 30 y también tenemos tratados internacionales, algunas que otras tesis que nos pueden apoyar. Igual está el artículo 39 de la ley de la población. Tenemos varios fundamentos en los que nos podemos pues apoyar para poder lograr entender esto.